Gracias por la invitación a la profesora Ruiz y a la profesora Pita. Voy a tratar de ser breve, en parte también porque quien me ha precedido en el uso de la palabra ha tenido a bien contar lo más interesante de la última jurisprudencia en materia de ayudas de Estado, que es especialmente interesante cuando, sobre todo estos últimos años, se pone en conexión con el poder tributario regional, así que voy a pasar simplemente por encima de muchas cosas. Como esquema de mi intervención, había pensado hacer una breve introducción para enlazar un poquito con el tema abordado por la profesora Matas Sierra. En segundo lugar, abordaré lo que ha sido la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la normativa en materia de ayudas de Estado de carácter fiscal, solo la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En tercer lugar, analizaría de modo individualizado, y porque en los últimos años seguramente ha sido lo que ha vertido más ríos de tinta, analizaría el poder tributario regional y las ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria, con especial referencia, pero ya sucinta, dada la anterior intervención, a Azores, País Vasco y Gibraltar, y haría unas breves conclusiones. Enlazando con lo que se decía antes, la política sobre ayudas estatales no hay que perder de vista que es una parte integrante, uno de los pilares de la política de la competencia en la Unión Europea. Esa defensa de la competencia y del mercado común, recordemos que constituye, pues, a su vez, una de las políticas más relevantes en la Unión, y la regulación comunitaria de las ayudas de Estado ha constituido siempre, pues, una forma de control de los incentivos fiscales nacionales. En los últimos años, la actividad tanto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como, sobre todo, de la Comisión, pues, se ha intensificado en este ámbito de las ayudas de Estado, el análisis de lo que son ayudas de Estado de carácter fiscal, y también en limitar en buena medida lo que es el poder tributario de los Estados miembros. Bueno. Enlazando con lo que decían antes, también la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la normativa de ayudas de Estado de carácter fiscal, lo que he estado haciendo en los últimos días básicamente es una recopilación de jurisprudencia. Enlazando con estos caracteres a los que aludía la profesora Pérez Bernabeu, que tiene que reunir una ayuda de Estado y que las ayudas de Estado se pueden aplicar o puede consistir en medidas fiscales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en múltiples pronunciamientos, lo que ha ido haciendo es una interpretación, o ha tratado de ir concretando cómo se debe entender cada una de esas características de lo que es una ayuda de Estado, aunque no esté definida, pues de cuáles son, de cómo deben entenderse esas características, esos cuatro elementos. Lo que haré será abordarlos de manera desordenada, porque entiendo que tal vez pueda ser más descriptivo y porque en buena parte de los pronunciamientos del tribunal así se ha hecho. Bueno, retomando también lo que se decía antes, por lo tanto, son cuatro elementos, cuatro características que se tienen que dar en las ayudas de Estado de carácter fiscal, en las ayudas de Estado de carácter fiscal. El primero fundamental, bueno, fundamental son todos, pero el primero y muy importante sería que la ayuda de Estado, la medida fiscal, tiene que consistir en un tratamiento ventajoso favorable. Y en este ámbito lo que sí es, desde hace tiempo, ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que no importa ni la causa, ni la forma, ni la finalidad de ese tratamiento ventajoso o favorable, y, por supuesto, pueden revestir esas ayudas de Estado la forma de medidas fiscales, lo que supone que no solo se incluye las subvenciones, sino también muchos otros conceptos. Una exención, una reducción de tipos, una bonificación, como decían antes. Desde una sentencia muy temprana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1961, pues ya se reconocía expresamente que la noción de ayudas de Estado se podía vincular al ámbito tributario, y también de manera muy temprana la Comisión, pues, reconoció este particular. Bien, voy a pasar por encima muchos pronunciamientos ya que han sido objeto de tratamiento antes.
Tal vez por mencionar un instrumento de estos de soft law, como lo sería también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que todavía no se ha mencionado, pero seguro que va a salir, hay por ahí una comunicación relativa a ayudas de Estado de carácter fiscal en materia de fiscalidad directa de las empresas, que es del año 1998, un informe posterior, unos trabajos de la Comisión de 2004, que son especialmente interesantes y hay que tener en cuenta de modo señalado cuando se habla de medidas fiscales en el ámbito de fiscalidad directa de las empresas. Aunque es un instrumento, es una comunicación de la Comisión en donde se regula ese particular, lo cierto es que la fuerza que ha adquirido esa comunicación es que es como si fuese una norma de las que se denomina ahora dejarlo, y sí que se ha venido aplicando por la Comisión, y el Tribunal a posteriori ha ido delimitando muchos de los conceptos o de los elementos que vienen en la comunicación. Bien, la primera característica, por lo tanto, de esas ayudas de Estado de carácter fiscal, vemos cómo es un elemento interpretado por el Tribunal de Justicia de una manera muy amplia, no solo referido a subvención, sino a cualquier medida, no solo del ámbito del gasto público, sino también de los ingresos, y pudiendo consistir, en todo caso, en medidas fiscales. Así se ha reconocido desde hace tiempo. En cuanto al, en esta presentación, el segundo de los elementos de las ayudas de carácter fiscal, tiene que mediar una financiación pública, tiene que existir un empleo de recursos estatales, y aquí también la interpretación que encontramos en los distintos pronunciamientos, no vamos a mencionarlos ahora porque son un montón de ellos, pero en los distintos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la interpretación que se ha dado acerca de esa segunda característica es muy amplia, de manera que, como se mencionaba también, carece de importancia si la ayuda es concedida directamente por el Estado, por organismos públicos o privados, aunque cuando son privados es cierto que se aplica, se observa este elemento con más cuidado, que pueden ser creados o designados por aquel para administrar la ayuda. En todo caso, tiene que mediar una financiación pública, de manera que lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en distintas sentencias es exigir que las ayudas fiscales sean otorgadas directo o indirectamente mediante fondos estatales, eso por una parte, y por otra, que en todo caso deben ser imputables al Estado, esas ayudas. Bien, aquí la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso ha dicho que se cumple ese requisito incluso en aquellos regímenes destinados a atraer actividades internacionales. Bueno, y en esta materia pues resulta interesante también ese requisito de la financiación pública en ciertos supuestos, no propiamente de tributos, pero sí de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, y en ese asunto que tienen ustedes ahí reflejado, el Tribunal, en la sentencia de 5 de marzo de 2009, pues un tema relativo a España, cuando se exigía que una parte de la financiación de los operadores de televisión se destinara a financiar ciertas producciones, pues se entendió que no existía o no podía considerarse una ayuda de Estado porque no mediaba financiación pública alguna, sino que lo que exigía la medida es que ese tanto por ciento de financiación que tenía que destinarse a ciertas producciones españolas o de las regiones de España era algo que se imponía a los operadores de televisión, y por lo tanto, como no mediaba financiación pública alguna, pues no se podía entender que hubiese ayuda de Estado de ninguna manera. Bien, el tercer requisito, decíamos antes que es que la medida, en este caso la medida fiscal, las medidas fiscales, las ayudas de Estado de carácter fiscal, deben ser selectivas, y en este ámbito deben favorecer a ciertas empresas o producciones. Como decía la profesora Pérez Bernabeu antes, el concepto de empresa o producción es analizado también en sentido muy amplio por parte del Tribunal de Justicia, ahora de la Unión Europea,
y entre otras en esas sentencias que tienen ahí reflejadas, pues se puede ver cómo el tribunal simplemente dice que si esas empresas desarrollan algún tipo de actividad económica en el mercado, es más que suficiente para en principio poder decir que es selectiva. Bien, la selectividad puede ser geográfica o material, así lo reconoce el informe ese de la Comisión de 9 de febrero de 2004, que es el que desarrolla la comunicación de la Comisión en materia de ayudas relativas a medidas de fiscalidad directa. Bueno, así se reconoce ahí, y luego lo que ha hecho el tribunal es concretar un poquito qué es esa selectividad, sobre todo la geográfica. Se tienen que dar, por lo tanto, los dos requisitos, selectividad material y selectividad geográfica. He decidido incorporar a este apartado solo lo que se refiere a pronunciamientos vinculados a selectividad material y dejar la selectividad geográfica para repetirme un poco y retornar un poco sobre lo que decía la profesora Pérez Bernabeu. En cuanto a la selectividad material, pues el Tribunal de Justicia exige que se beneficie a determinadas empresas o producciones, pero bueno, aquí una serie de pronunciamientos vienen a complicar un poco ese examen de la selectividad material, de manera que, bueno, en los últimos pronunciamientos lo que sí se parece estar reconociendo es, bueno, se aplica una regla de razonabilidad, y entonces hay que seguir a la hora de observar esto de la selectividad material como dos pasos. Uno primero en la que hay que ver si existe selectividad al comparar sujetos que estén en una misma situación jurídica y de hecho incorporando esa selectividad de facto a la que se aludía antes, y en caso de que se produzca ese dispar tratamiento jurídico, lo que hay que ver es si la medida puede estar justificada por la naturaleza del sistema o del sistema tributario de que se trate, en cuyo caso, en principio, la carga de la prueba sí que se atribuye a los Estados. Bueno, aunque no siempre ha sido así, en los últimos tiempos, y esto ha sido valorado, al menos por una parte de la doctrina, pues como algo positivo, parece que a la hora de seguir esa regla de razonabilidad también es necesario tener de algún modo en cuenta los objetivos de la norma. Pero esto, desde ese asunto que ven ahí, Adria bien Pipeline, pues sí que ha sido una constante en la práctica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, si acudimos a cómo ha aplicado la Comisión y cómo ha dictado decisiones, pues este tema de tener en cuenta el objetivo de la norma, pues si recordamos, por ejemplo, la decisión relativa al Fondo de Comercio Financiero Español, bueno, pues ese particular se pasaba un poco por encima y parecía que era indiferente ese particular, o también algunas otras en la deducción que existió en el artículo 23 del texto refundido de la LIS como deducción para inversiones en el extranjero, que sí que era una medida que seguramente se vinculaba a la internacionalización de las empresas. Bueno, aunque no se hizo en su momento alusión a que la norma respondía a esa finalidad, bueno, como no se hizo alusión en aquel momento, luego la Comisión no lo tuvo en cuenta. La Comisión parece que a veces va más hacia un lado y el Tribunal hacia otro. Bueno, en todo caso, esa selectividad material, nos quedamos con que se valora en sentido amplio y, por otra parte, no siempre, en función de quien la vea, la ve de la misma manera, en función de que sea el Tribunal o la Comisión. Bien, no cabe olvidar, con relación a esto de la selectividad material, también que puede consistir lo que es la medida fiscal, puede ser algo muy amplio, de manera que no siempre tenemos que pensar en medida fiscal, incentivo fiscal, sino que, por ejemplo, recordarán en el asunto relativo al grupo de empresas Álvarez, hace unos años sí que se apreció que podía ser una
ayuda de Estado por el hecho de que la Hacienda española no había puesto todo de su parte a la hora de recaudar lo que tenía que recaudar. Recordarán que en ese caso el grupo no había satisfecho en tiempo y forma ciertas cuotas, creo que eran relativas a la seguridad social precisamente, y la Hacienda española no había hecho todo lo que debía hacer, y por eso también se calificó y se dijo que se podía calificar algo como medida fiscal incompatible en principio con el tratado. Bien, y el último elemento que entra a valorar el Tribunal de Justicia y que es una de las características de las ayudas de carácter fiscal es que es necesario que exista un deterioro en el comercio, exista un cierto deterioro en el comercio entre los Estados miembros y un falseamiento de la competencia. Pero esto como algo potencial, es suficiente con que exista una posible amenaza o falseamiento de la competencia, lo cual en los últimos tiempos ha sido algo criticado por parte de un cierto sector de la doctrina, que dice que estamos en el ámbito de la política de la competencia, estamos tratando de combatir o de conseguir que exista verdaderamente un mercado único interior, pero sin embargo este último requisito de falseamiento de la competencia, con tal de que sea potencialmente algo contrario a lo que debe ser una competencia no perjudicial, pues ya es suficiente. Lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha aplicado este requisito prácticamente de manera automática, de manera que si tenemos una ventaja selectiva desde el punto de vista material, este último requisito casi se aplica de manera automática y sin menor consideración. En relación con el tax list que se tratará en estas jornadas, se han alzado voces para decir que esto hay que mirarlo con cuidado, que tiene que existir realmente o debería existir realmente un falsamiento de la competencia. No sirve con que potencialmente se pueda distorsionar la competencia, habrá que verlo en el caso concreto. Lo cierto es que tal como se viene aplicando es prácticamente con carácter automático. Y en todo caso hay que recordar por ahí que hay por ahí un reglamento relativo a las ayudas de minimis, que se concreta en que si las ayudas no superan ciertos umbrales, no pasa nada desde el punto de vista de ayudas de Estado de carácter fiscal incompatibles. Bien, en cuanto al poder tributario regional y las ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria, solo quería comentar que efectivamente desde la sentencia Azores, me voy a saltar buena parte de las presentaciones, entonces desde la sentencia Azores se toma especialmente en consideración la autonomía de las entidades infraestatales para decir que si una medida fiscal es adoptada por un ente regional, en el caso de Azores era Azores, habrá que considerar muy especialmente su selectividad desde el punto de vista geográfico, y habrá que considerar muy señaladamente la autonomía de ese ente infraestatal. En el caso de Azores se llegó a la consideración de que había una compensación, de manera que desde el punto de vista de los tres criterios que se mencionaban antes, autonomía procedimental, institucional y económica, fundamentalmente, como había una compensación por parte de Portugal, en el caso Azores, no existía autonomía, de manera que el margen de referencia tenía que ser Portugal, de manera que se podía llegar a la conclusión de que eso era una reducción fundamentalmente de tipos de gravamen en sociedades para ciertas entidades financieras y alguna cosa más, servicios intragrupo en ciertas consideraciones. Ahí se llegó a la consideración que verdaderamente eso era una ayuda de Estado, y como Portugal no probó, que era el marco de referencia, que eso estaba justificado por la naturaleza del sistema fiscal, se consideró incompatible. Pero esos mismos argumentos sirvieron, ya no le toco más, sirvieron años después para coger esa doctrina de Azores y en 2008 aplicarlo a ciertas medidas del País Vasco y de los territorios forales vascos, con relación a, fundamentalmente, la reducción en el impuesto sobre sociedades del tipo de gravamen y algunas deducciones que había en cuota. Al enjuiciarlo el Tribunal de Justicia en septiembre de 2008, volvió a considerar efectivamente, tras unas conclusiones de un abogado general, el abogado general Julian Kokott, que es una jurista alemana de mucho prestigio, en las que se decía que efectivamente tenían que reunir los entes infraestatales a la hora de considerar un marco de referencia limitado los requisitos de autonomía,
institucional, procedimental y económica. Con relación a mí me parece interesante la sentencia del Tribunal de Justicia relativa al País Vasco con relación a la autonomía procedimental, porque ahí, siguiendo las consideraciones del abogado general, se diferenció o se dijo que tenía que existir tanto autonomía procedimental material como formal. Material, que de algún modo el ente infraestatal puede adoptar una medida y servir a los políticos, a los objetivos políticos dentro de una política económica que ella tenga bien, y formal, de manera que pueda adoptar la medida sin que, en nuestro caso, pues el Estado le pueda decir nada. Bueno, en el supuesto del País Vasco se reconoció esa autonomía, aunque después en algún otro pronunciamiento relativo a las vacaciones fiscales pues se dijera que cuidado, porque haya que tener especial consideración con la selectividad geográfica relativa al País Vasco y sean regiones autónomas, cuidado, porque si las medidas adoptadas son selectivas desde el punto de vista material, eso también puede ser una ayuda de Estado incompatible. Luego habrá que situar al mismo nivel la selectividad geográfica y material y no olvidarlo en ningún caso. Y eso parece ser, no se aceptaron allí otras consideraciones que se hicieron desde el Ejecutivo vasco. En Gibraltar, otra vez se vuelve a aplicar el criterio de la triple autonomía. Bueno, en el supuesto del País Vasco era una cuestión prejudicial que se planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Justicia de las Comunidades Europeas por aquel entonces. En el caso de Gibraltar es un recurso frente a una decisión de la Comisión y una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia y luego la última sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, en todo caso, al final yo creo que la profesora Pérez Bernabéu recientemente ha criticado esto un poco, porque lo que hace al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja un poco al margen eso de la selectividad geográfica en el supuesto de Gibraltar. No se pronuncia todo lo que debería, a lo mejor porque se centra más en la selectividad material, y al centrarse en la selectividad material llega a la conclusión de que un régimen que había en Gibraltar, que ya no hay, que hacía pagar a las sociedades en función de 3 impuestos, que atendían al número de empleados, ocupación en Gibraltar y una tasa de registro. Bueno, pues viene a decir que, claro, eso favorecía especialmente a las sociedades extraterritoriales, las que no tenían presencia en Gibraltar. Y precisamente por eso, al final, el tribunal no acaba de decir cuál, o si existe o no, selectividad geográfica, o no se pronuncia con toda la contundencia que debería, por lo que está todavía por ahí pendiente alguna cuestión. Bueno, como reflexiones finales que yo quería hacer, si va esto, simplemente decir que la actividad del tribunal en los últimos años se ha intensificado. Existen dudas a la hora de cómo se aplican ciertos elementos o características, y en este sentido, pues ese examen de lo que es un tratamiento beneficioso, una ventaja, y la selectividad a veces se abordan de manera al mismo tiempo, lo cual complica un poco todo. Hay quien dice que debería considerarse que todo esto de política de competencia se tiene que vincular en algún momento no tanto a ciertos aspectos particulares como a tener en cuenta la aplicación del principio de igualdad en la materia, porque si no, a lo mejor toda esta aplicación de la normativa de ayudas de Estado en materia fiscal lo que está dejando es a la propia Unión Europea en una situación de menor competencia frente a otros estados de fuera de la Unión Europea. Y nada más, y muchas gracias.